Nosotros les vamos a presentar acerca del caso número 17-3 de la NSPE, que es sobre la salud pública, seguridad y bienestar. Este caso trata sobre el descubrimiento de un defecto estructural que afecta a una urbanización. Básicamente lo que trata este caso es que una aseguradora contrata a un ingeniero forense, que también es arquitecto, para evaluar los daños que recibió una residencia por un incendio. Durante la inspección que este ingeniero hace, descubrió que existe una viga de 15 pies de largo que está carbonizada. Y el problema aquí radica en que el contratista, que es el que construye la casa, decide que esta viga se puede reutilizar. Una vez que el ingeniero fue contratado y hacer la inspección, aparte de que la viga estaba carbonizada, este encontró que esta estaba subdimensionada y no tenía la capacidad estructural para poder soportar las cargas que prácticamente esta estaba soportando el techo, dos pisos y una pared. Entonces, el dilema aquí radica en que cuando el ingeniero realiza la inspección, él únicamente lo que hizo fue que redactó un informe y lo envió a la compañía de seguros. De esta manera solo expresó la preocupación que existe, que justamente aparte de que la casa que había sufrido el incendio, esto era una urbanización, entonces existía el peligro de que obviamente todas las casas estaban construidas con la misma viga. Entonces, bueno, en esta casa había el problema del incendio, pero una vez realizados los cálculos estructurales, se vio que estaba subdimensionada. Entonces, el mismo problema que tenía esta casa sobre la carga que debía soportar, también la tenían las demás casas, por lo cual lo que hace el ingeniero fue, fue redactar esto a la compañía de seguros, y exactamente ahí radica el problema de la NSP, que ellos dicen que aunque el ingeniero cumplió sus, eh, lo que debía hacer, eh, ellos piden que él debía haber hecho mucho más, por lo cual la pregunta es si es que cumplió el ingeniero A con sus obligaciones éticas bajo el Código de Ética de la NSP al proporcionar el informe a la compañía de seguros que lo contrató. Pasando a las referencias sobre el Código de Ética de la NSP, se tiene que en la sección 1.i.1, eh, los ingenieros en el cumplimiento de sus deberes profesionales deben dar prioridad a la seguridad, la salud y el bienestar público, que es básicamente sobre lo que se trata este caso. También los ingenieros, la 1.2, los ingenieros en el cumplimiento de sus deberes profesionales deben prestar servicios solo en áreas de su competencia. La 1.a, que es si el juicio de los ingenieros es anulado en circunstancias que pongan en peligro la vida o la propiedad, deben notificar a su empleador o cliente y a cualquier otra autoridad que corresponda. Y la 1.b, que los ingenieros deben asesorar a sus clientes o empleadores cuando crean que un proyecto no tendrá éxito. Con esto ya pasamos a la discusión que se dio sobre este caso. Bueno, la discusión y la conclusión en la que se llega del caso. El caso que hemos analizado plantea un dilema ético fundamental en la ingeniería profesional. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un ingeniero cuando descubre un defecto estructural que podría afectar a la seguridad pública? En este caso, el ingeniero A, con experiencia en diseño e ingeniería forense, detectó un defecto estructural significativo en una viga de una vivienda de construcción. Lo preocupante no era solo la debilidad del material afectado por el incendio, sino la estructura original, ya que estaba subdimensionada. Esto implicaba un riesgo para la vivienda y potencialmente para otras construcciones similares dentro de la urbanización. El ingeniero A cumplió con su deber inicial al informar por escrito a la compañía de seguros lo que había y por lo que se le había contratado. Sin embargo, su preocupación por el bienestar público lo llevó a contactar a la Junta Estatal de Ingenieros
profesionales para preguntar qué más debía hacer. La respuesta fue que su obligación terminaba con el informe entregado al asegurador. No obstante, la NSP considera que la respuesta no es suficiente bajo los estándares éticos de la ingeniería. La seguridad pública es un principio fundamental de la profesión y en casos como este, la responsabilidad del ingeniero va más allá de la relación contractual con su cliente. Para apoyar este argumento se analizan dos casos previos. El caso 00-5, donde un ingeniero descubrió una falla estructural en un puente y a pesar de la presión pública para mantenerlo abierto al puente, tomó medidas urgentes para cerrarlo y asegurar su reconstrucción. La Junta determinó que el ingeniero tenía la obligación de ir más allá de su empleo y notificar a múltiples autoridades para evitar una tragedia. El caso 07-10 en el que un ingeniero detectó una posible falla estructural en un establo modificado para un nuevo propietario que podía ocasionar un riesgo para él mismo. En este caso, la Junta concluyó que era suficiente con notificar a la autoridad local y al nuevo dueño, ya que el riesgo era limitado y no era inminente. Comparando estos preocupantes precedentes con el presente caso, la Junta concluyó que la situación del ingeniero A se ubicaba en un punto intermedio. Aunque el peligro no era inminente, como en el caso del puente, sí podía afectar a múltiples viviendas, lo que justificaba acciones adicionales. Por ello, la Junta determinó que el ingeniero A no cumplió totalmente con sus obligaciones éticas. Además de informar a la aseguradora, debe hacer contacto a las autoridades locales, a los propietarios de las viviendas y posiblemente a asociaciones comunitarias para advertirles del problema. En conclusión, este caso refuerza la importancia que los ingenieros no solo cumplan con los requisitos legales mínimos, sino que ejerzan su deber ético para proteger la seguridad y el bienestar público. Más allá de sus compromisos contractuales, deberán tomar medidas proactivas para garantizar que los riesgos estructurales sean abordados antes de que ocurran algún incidente mayor. A continuación, eh, va a ser otro análisis que realizamos, que viene a ser que si bien si analizamos el caso desde una perspectiva pragmática y contractual, como se hace en una parte del caso, podemos cuestionar que hasta qué punto el ingeniero tenía realmente la responsabilidad de intervenir más allá de su contrato con la aseguradora. En términos estrictamente contractuales, su obligación era analizar el daño del incendio y reportarlo. Técnicamente, él cumplió con la responsabilidad. Además, la Junta Estatal de Ingenieros Profesionales respaldó su accionar, indicando que su deber estaba cumplido al notificar a la aseguradora. Por otro lado, si el ingeniero hubiese optado por notificar a los propietarios o las autoridades locales, puede haberse enfrentado a conflictos legales o represalias por parte de la empresa constructora. En el ámbito profesional, muchas veces los ingenieros deben balancear la ética con las realidades del mercado y las limitaciones contractuales. En países donde se tienen más garantías jurídicas, como en Estados Unidos o en Europa, es más probable que se respalde este tipo de notificaciones y este tipo de, llamémosle este tipo de como llamados de atención a las empresas. Sin embargo, en países de Latinoamérica, especialmente en Ecuador, al no haber garantías jurídicas, puede ocasionar un problema para el ingeniero ya que está rompiendo su contrato. Existen riesgos, existe el riesgo de que si un ingeniero excede sus funciones sin un mandato claro pueda perder credibilidad ante futuros clientes o incluso enfrentar demandas por daños a la reputación de la constructora. Desde esta óptica, la pregunta clave sería, ¿hasta qué punto los ingenieros deben más allá de sus obligaciones contractuales para proteger la seguridad pública? ¿Es suficiente cumplir con la normativa vigente o debemos asumir un rol más activo, aunque esto implique riesgos legales o económicos para la persona que lo hace? Finalmente, las conclusiones finales del caso. El caso 17-3 nos deja una lección fundamental sobre el papel ético de los ingenieros en la sociedad. La ingeniería no es solo una profesión técnica, es también una disciplina con un fuerte componente de responsabilidad social. La seguridad pública no puede estar supeditada únicamente a contratos o normas mínimas. Si bien el ingeniero A cumplió con sus obligaciones legales desde un punto de vista ético, su acción fue insuficiente. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la ética en el ejercicio profesional. Si bien el cumplimiento normativo es esencial, los ingenieros deben estar preparados para tomar decisiones que vayan más allá de lo estrictamente legal.
cuando la seguridad y el bienestar público están en juego. Finalmente, el debate sobre hasta qué punto los profesionales deben intervenir en situaciones de riesgo, de riesgo sigue abierto. ¿Debe un ingeniero limitarse a cumplir su contrato o debe actuar de manera proactiva cuando detecta un problema que puede afectar a muchas personas? La respuesta dependerá de cada caso, pero lo que queda claro es que la ética profesional siempre debe ser un pilar en la toma de decisiones. Muchas gracias.